Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se manifiesta en Indochina los primeros signos de insurrección popular que comenzarían a causar estragos en el sudeste asiático. Para comenzar, nunca existió propiamente un estado denominado Indochina, sino que corresponde a la región geográfica que configura la gran península existente en la extremidad del sudeste asiático, entre el mar de China meridional y el Océano Índico, abarcando una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. 7 países se encontraban contenidos en la misma: Birmania, Tailandia, Laos, Camboya, Annam, Tonkin y Cochinchina. Estos últimos forman parte del actual Vietnam. En el siglo XIX, el imperialismo francés avanzaba rápidamente llegando al continente asiático y estableció sucesivamente diversos protectorados en la mencionada península. A raíz de ello, surgió el nombre de la Indochina francesa, pero solo como un concepto administrativo francés, y este abarcaba a Laos, Camboya, Tonkin, Annam y Cochinchina. En la antigüedad, estos territorios se han visto constantemente amenazados por territorios vecinos en busca de la expansión, en especial de la Gran China, con la cual se llevaron varios siglos de enfrentados en especial a la dominación china, que comenzó en el año 111, cuando se apoderaron de Nam Viet, entonces sur de China, pero pueblo vietnamita, por lo cual se dice el sur de los Viet, es decir, de Nam Yue. Tras innumerables batallas, China reconoció la independencia de Nam Viet, nuevamente en 1804, gobernado en ese entonces por el emperador Gia Long, quien cambió el nombre de sus dominios por Vietnam, denominación que se mantuvo oficialmente hasta la instalación del protectorado francés. Estos territorios se mantuvieron bajo el dominio francés hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la ocupación japonesa de Indochina, y también conocida como la Expedición de Vietnam, que consistió en la entrada de tropas japonesas en la Indochina francesa en 1940 y luego en 1942, con el objetivo de mantener el bloqueo de China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Los japoneses pensaban evitar de esta manera la entrada de suministros de material bélico enviado clandestinamente por los Estados Unidos. La invasión de septiembre de 1940 solamente ocupó la región norteña de Tonkin, sin que el gobierno de la Francia de Vichy opusiera seria resistencia. Los japoneses tuvieron que enfrentarse a varios grupos nacionalistas subversivos en el territorio de Vietnam, que eran dirigidos por los comunistas, que formaron en 1941 la Liga Vietnamita de Independencia, mejor conocida como Viet Minh, encabezada por Ho Chi Minh, quien logró unificar las tendencias nacionalistas y comunistas. Ho Chi Minh fue un político vietnamita que dedicó su vida a terminar con el colonialismo de su país, primero contra Francia y después contra los Estados Unidos. Fue fundador del Partido Comunista de Vietnam y primer presidente de Vietnam del Norte. La Guerra de Indochina de 1949 a 1954 se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría, la Revolución de China de 1949 y el estallido de la Guerra de Corea de 1950. Fueron movimientos que acrecentaron los enfrentamientos de carácter ideológico e influyeron grandemente en el desarrollo de esta guerra. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con la derrota total de Japón y la retirada del territorio de los japoneses, los nacionalistas de Vietnam estaban decididos a que el país no cayera nuevamente en manos de los países imperialistas, especialmente de Francia, que buscaba recuperar las colonias perdidas en la guerra. Por lo cual, Ho Chi Minh proclamó en 1945 la República de Vietnam con capital en Hanoi. Francia intentó recuperar su territorio, para lo cual ocupó la zona sur y estableció en Saigón la capital, y una monarquía dirigida por Bo Dai, y en 1946 la Liga se declaró en guerra abierta contra Francia. Los norvietnamitas recibieron en el conflicto ayuda militar por parte de China y la Unión Soviética. La guerra duró 7 años. Culminó en mayo de 1954 con la derrota de los franceses con la toma de Dien Bien Phu por el Viet Minh, al mando del general Bo Ngun Diem Giap, un comunista dedicado, del cual nunca recibió entrenamiento militar formal, pero no tardó en ganarse una reputación como el talentoso estratega detrás de las victorias contra fuerzas a priori mejor dotadas. La toma de Dien Bien Phu generó las negociaciones de la paz y el fin de las hostilidades por medio de la Conferencia de Ginebra de 1954.
En esta conferencia se estableció la división de Indochina en 3 estados independientes: Laos, Camboya y Vietnam, pero impuso a este último una división temporal, subdividido en 2 zonas a partir del paralelo 17, hasta la celebración de elecciones libres en un lapso de 2 años. La septentrional, dominada por los comunistas, y la meridional, controlada por la Unión Francesa, que en 1949 se había creado con los elementos anticomunistas de esta región, formando el Estado Asociado de Vietnam. Vietnam entonces estaba dividido con Hanoi como capital del gobierno de Vietnam del Norte y Saigón como capital del gobierno de Vietnam del Sur. Dicha división tomó carácter permanente cuando en 1956 la Conferencia de Ginebra aplazó indefinidamente la celebración de elecciones libres para la unificación del país. En el gobierno del norte se inició un programa de reconstrucción, socialización y colectivización para fortalecer el régimen socialista. En cambio, en el sur se implantó una dictadura terrorista que motivó el surgimiento de grupos terroristas armados. Estos grupos formaron finalmente el Ejército Popular de Liberación, también conocido como el Vietcong, que buscaba eliminar la intervención extranjera que se mantenía en Vietnam del Sur, además de buscar la unificación de Vietnam, alentando a Vietnam del Norte en su lucha contra el gobierno de Saigón. Ante estas acciones, Estados Unidos intensificó su ayuda militar y técnica al sur con el fin de contrarrestar la ofensiva comunista en el territorio, dando inicio a la Guerra de Vietnam. La acción bélica alcanzó proporciones impresionantes. La guerra se extendió al norte a partir de 1964 con el incidente de Tonkin, cuando un barco norteamericano fue atacado por lanchas norvietnamitas en un puerto. A partir de esta fecha, los ataques fueron de mayores proporciones. En 1965, la aviación de Estados Unidos bombardeó el territorio de Vietnam del Norte. Las primeras tropas terrestres norteamericanas entraron en acción, generando que aumentaran en número hasta que en 1968 los combatientes ascendían al 1.000.000. Ho Chi Minh, con apoyo de la Unión Soviética, hizo un llamado general a la insurrección, que generó movimientos por parte de Vietcong y los norvietnamitas, que iniciaron la ofensiva del Tet, lanzando un contraataque general contra Vietnam del Sur. Sobre el territorio vietnamita, se dejaron caer más bombas que en todas las arrojadas en la Segunda Guerra Mundial, y se experimentaron con armas químicas y bacteriológicas. Los norteamericanos contaban con recursos masivos de tecnología moderna, avalancha de explosivos y armas. Pero por otro lado, el Vietcong parecía inagotable en sus guerras de desgaste cada día más costosas para los norteamericanos. Las constantes ofensivas generaron que a partir de 1969 se iniciara un retiro paulatino de las tropas estadounidenses y el inicio de las negociaciones de paz, que culminaron con la firma de un acuerdo de alto al fuego entre Vietnam del Norte y los Estados Unidos, que finalizó con los Acuerdos de París de enero de 1973. A su firma se le atribuyen 2 grandes personajes de la historia: Le Duc Tha, que era representante de la República Democrática de Vietnam del Norte, y Henry Kissinger, secretario del presidente Nixon. Le Duc Tha fue un político vietnamita que nació el 14 de octubre de 1911 en la provincia de Nam Hall. Cofundó el Partido Comunista de Indochina y ha sido considerado el responsable de que Vietnam firmase el acuerdo. Recibió en 1973 el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la finalización de la Guerra de Vietnam, pero él rechazó el galardón por considerar que su país no había alcanzado todavía la paz total. Durante toda su vida se mostró partidario de la línea de dura revolucionaria dentro del gobierno de Vietnam. En cambio, Henry Kissinger fue un nacido en familia judía alemana que huyó a Estados Unidos en 1938. Estaba preocupado ante todo por las relaciones con la URSS y fomentó el acercamiento a China
con su visita en 1971, previa a la de Nixon el año siguiente. Él veía en esta disensión con Pekín un medio indirecto que podía hacer mejorar las relaciones con Moscú. Siempre se mantuvo preocupado por la situación de Estados Unidos en Asia. Era partidario de la desvinculación norteamericana en el conflicto de Vietnam. Dirigió las negociaciones de paz que llegaron al alto al fuego. Eso le valió, junto a Lee Duc-tho, el Premio Nobel de la Paz. En los acuerdos de París se reconoció la unidad e integridad de Vietnam y se acordaba la retirada de tropas norteamericanas del territorio. A pesar de la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra, esta se prolongó hasta que los últimos funcionarios civiles y militares salieron de Saigón en abril de 1975. Después de 30 años de luchas contra el imperialismo, se da un triunfo comunista. Tanto en Vietnam del Norte como en Vietnam del Sur mantuvieron su propia identidad hasta que en julio de 1976 se procedió a la unificación política y administrativa de ambas zonas, proclamándose la República Socialista de Vietnam con capital en Hanoi. Las consecuencias de estos conflictos fueron, primeramente, que la guerra causó un gran número de muertos. Se calcula que murieron más de 1.2 millones de personas, entre los que están soldados estadounidenses, vietnamitas y civiles, lo que sin duda es una gran pérdida de vidas humanas. Se utilizó una bomba química fuerte, la bomba de Napalm, dejando problemas graves de contaminación y deforestación en el territorio, lo cual a su vez generó que tras la finalización del conflicto se dieran problemas económicos. También dejó un innumerable número de refugiados en busca de huir de la guerra. Además, el resultado de la guerra de Vietnam marca puntos importantes, así como la derrota de Estados Unidos, lo que generó un duro golpe a su imagen internacional, así como también un duro golpe a su imagen dentro de su territorio, donde los grupos de personas se organizaron en movimientos pacifistas civiles como el de la antiguerra de Vietnam. Podemos concluir entonces que las guerras llevadas a cabo en el sudeste asiático son parte importante del actual escenario internacional. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial e iniciar la Guerra Fría, se abrió una oportunidad de conseguir la ansiada libertad por parte de las colonias que habían estado siglos bajo el dominio de los europeos. La Guerra de Vietnam especialmente resalta por su larga duración y magnitud del conflicto bélico en el territorio. Con una población que llegó a resistir muchos años bajo una guerra de forma exterior, pareciera ser fácilmente dominada por los Estados Unidos debido a la diferencia tecnológica, recursos y acceso a material bélico. Esta guerra fue sin duda un duro golpe para los Estados Unidos, ya que en el momento eran considerados los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, innovadores en tecnología armamentista y los defensores de la libertad en la lucha contra los comunistas. Sin embargo, esta guerra se convirtió en su gran derrota contra los comunistas y en un error histórico que dejó manchada su fachada de héroes dentro y fuera de su territorio. En cuanto a una reflexión crítica para ir finalizando el tema de las guerras del sudeste asiático, podemos mencionar que estos países sufrieron el yugo de la colonización liberándose política y verdaderamente después de América Latina. Además, temían que las potencias históricas estaban más cerca de ellos, con intereses económicos bien definidos. Más adelante, también, la nueva potencia más lejana a ellos, es decir, Estados Unidos, se interesa invadiendo su territorio, haciéndolo de una manera quizás no tan literal, sede geográfica de la Guerra Fría, en donde había una cierta rivalidad interna, ya que Vietnam del Sur, al principio, dependía de la ayuda económica y militar de Estados Unidos, mientras que Vietnam del Norte recibía ayuda de la Unión Soviética y China. Por otro lado, podemos ver cómo hay un papel de identidad cultural y de unidad, el cual juega
un rol muy grande en el levantamiento de estos países. Por ejemplo, como llamaron internamente a la guerra de Vietnam los vietnamitas, guerra de resistencia contra América, dejando de lado la parte ideológica comunista, o de una cultura propia bien definida, en la cual se rechazaba la cultura occidental. También podemos hablar sobre las medidas económicas que ayudaron a estos países a tener éxito, como pueden ser las medidas proteccionistas que tomaron o la manera como se adaptaron a la más reciente globalización y su rápida industrialización. Hoy en día resalta la participación de países del sudeste asiático en el sector económico-servicios, ya que la mayoría son destinos turísticos de impresionante belleza natural o son maestros en el área de telecomunicaciones, como es hoy Filipinas.